eh, mi, mi búsqueda en la explicación de la enfermedad, de las enfermedades de los dientes, de los conflictos de las personas, me hizo entrar en diferentes caminos en el año 2001 y desde ahí pues me he entrenado en varias terapias, entre ellas las constelaciones familiares y la descodificación biológica de la enfermedad. Entonces, digamos que el enfoque de las constelaciones familiares está tinturada, está matizada con mi aprendizaje en la descodificación biológica de la enfermedad. Voy a compartir la presentación. Antes de empezar como tal en la conferencia, yo quisiera preguntarles, ¿para quién es nuevo este término de constelación familiar? ¿Quién quiere levantar la mano y contarnos para quién es nuevo eso de constelaciones familiares, que no tienen ni idea qué es? María José levantó la manito por aquí. María José, entonces, ¿nunca has escuchado hablar de constelaciones familiares? Está cerrado el micrófono. ¿Puedes abrirlo o no puedes hablar donde estás? Está cerrado. Otra vez está cerrado. Ahí, ¿sí? Ay, sí, sí. Sí. He escuchado un poco, estoy interesada en el tema. Leí un libro Ah, hace poco y ok. me interesó, por eso me encontré esta conferencia y quise participar. Ok, ok. ¿Alguien no tiene ni la más mínima idea qué es eso de constelaciones familiares? ¿Es completamente nuevo? Ok, Yo. para Kenny y para Carolina. Kenny, ¿nunca has escuchado hablar de las constelaciones? No, Nunca. Ok. ¿Se te ocurre de qué se trata esa palabra? ¿Constelaciones familiares? me imagino la unión en todo lo que de donde venimos. Ok. Carolina, ¿quieres darnos tu impresión de ese término? Buenas. No, yo no tengo ni la más mínima idea de a lo que se refiere en realidad. Ok, muy bien. Entonces voy a dar inicio a la presentación. Ay, esto no me abrió aquí. Dame un momentico, por favor. Bueno, entonces las constelaciones familiares realmente son la traducción de un término de, del alemán, Ausstellungsfamilien. Realmente el nombre original viene de allá. Espérense aquí, vamos a ver cómo puedo compartir esto. Viene de esta palabra, sino que aquí ya está. Es una palabra alemana y entonces pues decidieron traducirla al español como una constelación familiar. Espérense acá. Ok. Entonces viene de este nombre. Vamos a ver cómo amplío la pantalla. ¿Cómo la amplío? A ver. No. Espérense aquí. ¿Cómo hago para que me amplíe? Presentación. Inicio. Y no me abre Adri, aquí. abajo. Dime. Hola, Hay una, Andrés, ¿cómo la hay abro? una, Que no me dan la hay una señal aquí. copita abajo. Ahí abajo a la derecha. Baja una Ah, ya me vez. acordé, sí, Ok. señor. Aquí. Eso, exactamente. Ok. Entonces, el creador de las constelaciones familiares son un tipo de terapia. Un tipo de terapia que llamamos terapia sistémica. ¿Qué quiere decir sistémica? Que no trabajamos con la persona de manera individual. No vemos a la persona como si fuese un individuo solito, sino que es una tuerca de todo el engranaje que es la familia. Las constelaciones familiares fueron creadas por Bert Hellinger. Él era sacerdote en ese momento, trabajaba en África con una comunidad que se llamaba los Zulús y él observando cómo vivía esa comunidad y Adri, haciendo
terapia, él mismo tomó diferentes terapias, el psicoanálisis, análisis transaccional, el psicodrama, todas las terapias, y unió eso que aprendió con esta comunidad, lo unió a lo que él había aprendido en terapia. Y alguna vez en terapia, Adri, ¿sí qué pasó? hazme un favor. En tu presentación hay un loguito abajo que está en rojito. Dice CC. Necesito que lo desactives, por favor. Sí, ya, Gracias, aquí. adelante. Ya. ¿Listo? Ok. Entonces, él una vez haciendo terapia y que no lograba entender lo que el terapeuta le decía, entonces él dijo, ok, hagamos que aquí está la mamá, aquí está el papá, aquí están los hermanos, y entonces fue cuando decidió configurar a los miembros de su sistema familiar. Entonces, por tanto, una constelación familiar lo que significa es posicionar a los miembros de una familia. O sea, constelar es posicionar, ubicar, organizar. Eso es lo que significa constelar. Volver a organizar. Porque así como están organizadas las estrellas en el firmamento para hacer las constelaciones, una estrella con otra da la osa mayor, la osa menor. Asimismo, un miembro de la familia con este otro, da un tipo de constelación de organización familiar. Así que el enfoque de las constelaciones tiene dos características importantes. La una, que es sistémico, es un enfoque sistémico porque ubica a un miembro de la familia, a otro miembro, a otro miembro, a otro miembro, formando un sistema, parecido a lo que sucede en un organigrama empresarial. Esa es la parte que llamamos sistémica. Entonces, cuando ustedes escuchen la palabra enfoque sistémico, sistémico es el sistema, no es la persona. O hay un drogadicto en la familia, se hace un enfoque sistémico, es decir, se mira a todos los miembros del sistema porque esa drogadicción desde este enfoque corresponde a situaciones de todos los miembros de la familia que uno solo va a llevar, ¿ok? Si hay una persona en la familia que nunca va a las reuniones, que se queda excluido, que se pierde, que nunca aparece, ese síntoma es visto como parte de todo el sistema familiar, no de él solo. Él está expresando el síntoma de la familia, ¿ok? Y otra característica de las constelaciones es que es un enfoque fenomenológico. Esa palabra significa que es la lógica del fenómeno. Y el fenómeno es observar la realidad tal y como se presenta, es observar lo que hay, ¿ya? Entonces, ¿y qué es lo que vamos a observar aquí? Pues la manera en que la familia se organiza sin evaluarla, sin juzgarla, sin justificarla. Entonces, vamos a mirar que decimos, por ejemplo, en el trabajo que se hace, esto es una terapia que se hace grupal, también se puede hacer con papelitos, se puede hacer con objetos. En todo caso, necesitamos algo concreto donde se represente la familia, sea una persona, sea un papel, sea un objeto, sean muñequitos de Lego, algo donde se va a representar. Esta figura sucede también, por ejemplo, en nuestras casas. Nosotros tenemos las fotos de la familia, en las iglesias algunas están los monumentos de los santos, las representaciones de Cristo, de la Virgen, porque el ser humano necesita concretar, materializar esa representación en algo físico. Lo mismo hacían los indígenas cuando ellos representaban estos dioses en algo concreto, lo ponían en el sol, en la luna. Entonces, esta noción de lo fenomenológico es observar esa representación tal y como sucede sin justificarla, ¿ya? Es decir, que si en el momento en que se va a hacer la representación, el muñequito que representa al papá se cae,
Eso es el fenómeno. Lo observamos ahí, el muñequito está caído. Si pusimos un papelito que representa a la mamá y el viento se lo lleva, ese es el fenómeno. Si le pedimos a alguien que represente al papá, a la mamá, y que esa representación debe ser de alguien que no conoce nuestra vida, no nos conoce a nosotros, ni al papá ni a la mamá, y esa persona cierra los ojos, se sale del salón, todo eso es fenomenológico. Entonces, el enfoque fenomenológico es observar sin justificar, y eso ya es una lectura. En este taller en el que vamos a dictar en New Jersey y en la Florida, voy a tener otro enfoque, y es el enfoque, aprovechando pues las herramientas que he aprendido, el enfoque de la descodificación biológica de la enfermedad, del cual voy a hablar después para aquellos que no conocen esa herramienta, y este es un enfoque de escuchar la manera de hablar de las personas, hacer una lectura desde la biología, pero esta partecita la voy a explicar al final. Bueno. Entonces, ¿qué sucede? El creador de esta técnica, de esta terapia, que es la suma de todas las terapias, más este pedacito que les voy a dictar. O sea que las constelaciones realmente es la suma de todas las demás terapias, más este pedacito que él encontró con esta comunidad. Él encontró que hay unas leyes que rigen las relaciones personales. Luego vimos que también son las relaciones en grupo, de la sociedad, de los vecinos, en las empresas, un movimiento religioso, político, la sociedad. Y él llamó a estas leyes los órdenes del amor. Hizo la siguiente metáfora. Dijo que el amor es equivalente al agua, es indispensable para la vida, pero si ese agua se sale del cauce, se sale del orden, se sale de ese camino, produce daños, como sucede en las inundaciones, en los tsunamis, cuando el río se sale. Este exceso de agua va a producir unos daños. Lo mismo sucede cuando irrumpimos en estos órdenes del amor. ¿Y cuáles son estos órdenes, estas leyes familiares que rigen las familias y los sistemas para que funcionen bien? Él habló de 3, no tienen ningún orden en particular, en cualquier orden están. Está la ley o el orden de la pertenencia, la ley de la jerarquía y el equilibrio entre dar y recibir. Entonces les voy a explicar esto con el siguiente gráfico. Voy a hablarles del orden del amor que se refiere a la pertenencia. En los gráficos, los triángulos van a representar a los hombres, no importa el color que sea, triángulos siempre serán hombres, y los círculos van a representar a las mujeres. Entonces, en este sistema familiar, resulta que esta mujer ha tenido 2 parejas. Con la primera pareja tuvo a este varón, y con la segunda pareja tuvo a esta niña y a este niño. Puse los colores más por graficarles, pero yo los había podido poner los 3 en azul, todos en verde, no importa, para que les quede más fácil. Pero resulta que esta mujer, esta relación que tiene con este hombre, no funciona bien, y ella, dolida, decide, dolida o porque ve que este hombre no funciona o no responde, decide llevarse a su hijo, no dejar que este padre haga parte de la vida de este hijo, y entonces este curvita roja significa que este hombre está excluido del sistema. Por tanto, quiere decir que el derecho a la pertenencia está roto en ese momento, ¿ya? ¿Por qué? Porque no tiene este lugar de dignidad. Aquí, cuando hablamos de la pertenencia, hablamos de tener un lugar digno, un lugar de existe esta persona. Si ustedes invitan a alguien a su casa, ustedes lo van a recibir y lo van a tratar dignamente. Le dan un puesto, lo hacen seguir, lo hacen sentarse. Si en un momento dado llega una persona y no alcanza la silla para esa persona, no hay más sillas,
¿Qué va a suceder con los otros invitados? Algunos van a estar indiferentes, pero otros pueden estar incómodos y alguien o más de uno se puede levantar para ceder la silla. Asimismo sucede en el sistema familiar. Cuando hay una persona excluida, alguien del sistema más abajo, estos de acá o los hijos de estos, que si yo puedo hacer aquí otra descendencia, los hijos de ellos van a traer esta memoria de esta persona excluida, no aceptando las invitaciones, quedándose de lado en el sistema familiar. Quiere decir que cuando hay alguien en la familia que se esconde, no asiste, se pierde, hay que hacer las hipótesis de que hay un excluido. No sabemos cuál es. Puede ser este papá, puede ser la mamá, puede ser un hermano. ¿Cuáles son los excluidos en la familia de manera más común? Aquellos que llaman las ovejas negras, ¿ya? Entonces, aquel que tiene la enfermedad psiquiátrica, aquel que tiene adicciones, que es drogadicto, aquel que hay familias donde las personas que se han suicidado son olvidadas y entonces quedan excluidos de la familia. Los amantes aquí tienen un papel muy importante. Si el amante ha cambiado el destino de la familia o con ese amante se ha tenido un bebé, haya nacido o no haya nacido. Lo que antes llamaban los hijos naturales son también excluidos y ellos hacen parte del sistema. Un hombre, una persona que haya sido producto de una violación, entonces al padre violador, ese puede ser excluido. Entonces, desde estos órdenes, hay el derecho a la pertenencia, sea lo que sea, independiente de sus comportamientos, de sus logros, de lo vergonzoso que pueda ser, es una persona que pertenece y se le da el lugar digno. Pertenecer no significa que haya que quererlo, eso es distinto. Aquí no estamos, aunque se llaman órdenes del amor, estamos hablando que el amor es equivalente al agua y que se necesita que haya en la medida que es. Entonces, dar el lugar no significa amar, significa igual que usted invita a alguien a su casa o lo hace entrar, lo trata dignamente, no lo tiene que amar, le da ese lugar digno. Ese sería el primer orden en ese ejemplo. El segundo orden, que puede ser en cualquier secuencia, es el derecho a la jerarquía. Es decir, en la jerarquía, primero es en este sistema familiar, para esta mujer, este hombre fue primero, este hombre fue después, si estamos en la jerarquía de orden de llegada. Entonces, para esta mujer, primero fueron, este hombre es el 1, su hijo es el 2, este es el 3, el 4 y el 5. Este sería el orden en la secuencia de llegada para esta mujer. Primero conoce a este hombre, con este hombre tiene un hijo, está en un segundo lugar, luego conoce a este hombre, está en tercer lugar, luego tiene una hija, cuarto lugar, y este sería quinto porque es menor a ella. Esa es la secuencia, porque si no se respeta esa secuencia se va a producir un desorden. O si no, cuéntenme ustedes cómo se sienten cuando están en esas filas en las expressway que van a hacer un giro a la derecha y de pronto llega alguien y se quiere meter adelante de primerito sin haber hecho la fila. Genera una incomodidad, un mal genio, la gente pita, se molesta, se irrita porque se ha pasado el orden de llegada. Esa misma insatisfacción se produce cuando no se respetan las jerarquías. Pero hay una jerarquía de llegada, este es primero, por lo tanto, por orden de llegada este hombre va a ser primero que este. En la vida de ella tiene que saber que este fue el primero y este es el segundo. Ahora, hay otra jerarquía que es acerca del cuidado. ¿Quiénes tienen la jerarquía para ser cuidados? ¿Quiénes tienen la preferencia para ser cuidados? Los que tienen la preferencia en primera instancia para ser cuidados son los bebés. Los chiquiticos, los niños, son los que tienen la prioridad, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque está cachorro, porque está bebé, porque no lo puede hacer por sí mismo. Entonces,
hay que saber en qué momento se tiene la jerarquía para el orden de llegada y en qué momento se aplica la jerarquía para el cuidado, porque los más pequeños tienen prioridad sobre los más grandes. Entonces, por ejemplo, aquí el que tiene la primera jerarquía por cuidado es este menor. Este es por orden de llegada, es el quinto, pero por jerarquía, este es el primero que necesita ser cuidado porque es el más chiquito en ese sentido. Si, por ejemplo, solo estuviera esta familia, no hay estos dos primeros acá, ¿cuál es la jerarquía de cuidado? Este. Si este niño ya va creciendo, esta niña ya va creciendo, ya pueden ser más autónomos, entonces la jerarquía no tanto de cuidado, sino de preferencia, de atención, de dar el lugar, primero es el esposo y luego los hijos. Son lugares que hay que tener en cuenta para que no se produzca esta disarmonía, esta incomodidad en el sistema familiar. Y el tercer orden o ley familiar es el equilibrio entre el dar y el recibir. ¿Qué significa eso? Que entre estos iguales siempre hay que buscar un equilibrio entre lo que se da y lo que se recibe. Y respecto de los padres, papá, mamá con los hijos, resulta que lo que los hijos reciben, ellos no pueden devolvérselo a los papás. No puede nunca haber un equilibrio de dar y recibir entre padres y hijos. ¿Por qué? Porque los padres dieron la vida y ante eso no hay manera de devolverles eso a los papás. Entonces, ¿cuál es la manera de respetar este equilibrio entre el dar y el recibir respecto de padres e hijos? Que estos hijos se van a poner en equilibrio respecto de sus padres cuando estos hijos den la vida o estos hijos hagan algo equivalente a una paternidad, maternidad con alguien que está debajo de ellos. Entonces puede ser que sea profesor, que adopte animales, que ayude a otras personas, pero siempre que sean subalternos, o sea, o debajo en la jerarquía inferior, para hacer por ellos algo que esos más pequeños no les van a poder devolver. Y entonces aquí hay una confusión. ¿Por qué? Porque antes era muy común que estos padres cuidaban a estos hijos y estos hijos, queriendo restablecer este equilibrio entre dar y el recibir, se volcaban a cuidar a estos padres y dejaban abandonados o en segundo plano a sus hijos, lo que hacía que el sistema, en vez de ver hacia el futuro, se quedara viendo hacia el pasado, y luego los descendientes de cualquiera de estos tres hijos, sentían que habían recibido pocos, habían quedado pequeños, y al quedar pequeños, ¿sí? Ok. Y al quedar pequeños no le podían dar todo a sus hijos, entonces esos hijos sentían que no habían recibido todo y se genera ahí un desorden. El amor incondicional de padres a hijos está hasta que estos chicos puedan por sí mismos, porque una vez que ya pueden por sí mismos, no se les puede seguir amando incondicionalmente porque si no, estos chicos no pueden crecer. Eso en la jerarquía vertical. En la jerarquía horizontal quiere decir que este hombre dará a esta mujer, hoy en día entre iguales, y esta es la pareja porque también hoy en día es los iguales. Entonces, esta relación entre iguales, este hombre le va a dar a ese si son parejas o a esta si es la mujer la que es su pareja. Este es un ejemplo para explicar. Le va a dar lo que ella le va a poder devolver lo que él está en capacidad de devolverle. Porque si esta persona da más acá, de lo que ellos pueden devolver, ¿qué sucede? Que hacen un desequilibrio y eso es lo que hace que la pareja se acabe, se termine. Porque este que recibió más de lo que podía regresar, al no poder hacerlo, abandona la relación y este queda enojado diciendo que este es un desagradecido, pero en realidad
fue esta persona que dio más la que estableció el desequilibrio. Entonces, Bert Hellinger plantea que si tu pareja te da un detalle, tú le des un detalle superior y ella te devuelve uno superior, 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 detalle entendido no como algo físico necesariamente, sino el gesto, el amor, el cariño, el cuidado. Siempre que se recibe lo positivo se da más, 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 y así el amor crece. Ya, esa es la manera que tiene el amor de crecer. Cada vez que recibo algo positivo, doy algo más positivo, positivo, y así el amor crece. ¿Qué encontró este hombre que revolucionó este tema del equilibrio entre el dar y el recibir? Encontró que con lo negativo sucedía que si tú me das, haces algo malo y yo te hago algo peor y tú me das algo peor y peor, pues resulta que el vínculo también crecía, no el amor, pero sí la necesidad de estar juntos, juntos, juntos para poderse vengar, vengar, vengar y poder desquitarse del dolor causado. Entonces, él que encontró y que fue lo que vio en esta comunidad Zulú, que cuando se recibe lo negativo, en vez de dar más negativo, hay que dar negativo, pero en menos cantidad, en menos de lo negativo. Entonces, si el otro le da una paliza, yo le doy un pellizco. Si el otro me da un pellizco, yo le pego un grito. Si el otro me da un grito, yo le hago un mal gesto. Y ahí es cuando el amor va a crecer, decreciendo lo negativo. Este es algo muy importante. No es que se queda perdonándole incondicionalmente como si nada ha pasado, porque si lo perdona incondicionalmente como si nada ha pasado, lo estaría tratando como si fuera abajo de él un descendiente, porque a los hijos, hasta que tienen su tiempo de madurar, se les ama incondicionalmente, hagan lo que hagan, se les ama y se les permite. Pero a la pareja no, porque si a la pareja se le permite que haga y haga y haga y haga, esta persona se siente en deuda, se siente culpable y se va de la relación. Entonces, aquí, en términos generales, estoy en como un abrebocas, expliqué lo que son los órdenes del amor o las leyes familiares, que si no se cumplen, ¿qué sucede? Pues que alguien va a ocupar ese lugar o va a hacer esa posición. Entonces, aquí dice, cada miembro de la familia tiene un lugar físico y psicológico con funciones específicas. ¿Qué significa eso? Es el papá, tiene función de padre, es el hijo, tiene función de hijo, es el hermano mayor, tiene la función del hermano mayor. Cada uno tiene no solamente la parte física, sino ese rol, esa función física. Y si cuando nos vamos a dirigir a esa persona no está físicamente porque se murió, se fue, o aunque está ausente, su alma es una persona que está ida, que no responde como tal. Entonces, cuando la persona a la que nos dirigimos no está en el lugar o no corresponde, los mensajes de esa interacción llegan al otro o se pierden al vacío. Entonces me voy a devolver para explicar eso. Entonces digamos que aquí desapareció esta opción. Yo tengo que hacerlo de otra manera. Esperen un momentico porque lo voy a explicar acá de otra manera. Ahora yo les voy a dar la palabra para sus preguntas, pero entonces les voy a explicar de la siguiente manera. Entonces, ¿qué sucede aquí? Ay, esto cómo lo quito. Allá. Entonces sucede que si aquí hay un papá, bueno, eso quedó en rosado, no importa. Y aquí está la mamá. Hola, aquí. Y resulta que en un momento dado, y bueno, tienen un hijo con dos hermanitas. Acuérdense que los triángulos son hombres, las mujeres son círculos. Y resulta que este hombre muere. Y esta mamá se queda sola, necesitando que haya alguien que proteja a estos hijos, que sea un soporte para ella también en pareja. Y este lugar queda vacío porque
la mamá en todas sus ocupaciones solo se queja, necesita algo, necesita a alguien, el que va a leer los mensajes que van dirigidos a este, que ya no está, va a ser este hijo, y entonces, ¿qué va a suceder? Que esta mamá va a permitir que este hijo, por amor, desde las constelaciones se llama por amor, desde la descodificación biológica por adaptación, va a asumir el papel del papá, y entonces, ¿qué va a hacer? Va a cambiar de jerarquía. Y ahora, este chico se borra, ya no está más como hijo, sino que ahora pasa a ser papá, pero va a dejar de ser hijo, de ser joven, y este cambio de jerarquía lo va a dejar a él débil, cansado, porque lo que da la fuerza es estar en el lugar que corresponde, que es este. ¿Y qué pasa? Si la mamá acepta esto, que el niño va a querer hacerlo, porque los niños siempre van a querer que los papás estén mejor, y lo acepta, lo convierte en su pareja, empieza a tomar decisiones con él, a consultarle todo a él, y este se va a convertir en el papá de estos dos. Entonces, este desorden familiar hace que esta persona que estaba aquí quede acá y ya no quede disponible para en el futuro tener su propia pareja. ¿Por qué? Porque él ya está ocupado aquí recibiendo este mensaje que quedó de esta persona que está ausente. A veces no se tiene que morir, a veces vive en la casa y aún así no lo excluyen, no lo tienen en cuenta, lo que no sirve para nada, y ponen a un hijo de pareja. Eso genera ese desorden familiar, porque sí o sí aquí hay un rol que ocupar, unas tareas que hacer, y este niño, si su mamá se lo permite, se va a subir acá y va a generar este desorden familiar. Entonces, ahí es donde viene ese trabajo de las constelaciones familiares, porque para el niño, él va a entrar en un desorden, y la mamá también, y todos sus hermanos. Entonces luego sus hermanos no lo van a tratar como su hermano, sino como el papá, no lo van a considerar, le van a exigir muchas cosas, y ese va a ser el tema. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Ya te doy la palabra, Lina Marcela, porque la presentación es cortica. Entonces, ¿qué se hace en una constelación? En una constelación lo que se hace, ay, eso se cambió, es poner a las personas en círculo. Tenía una cosita que los permitía mover y mira que no los deja mover. Bueno, uno pone a las personas, hacemos un círculo de personas, las personas que vamos a participar, y una persona, digamos, consulta porque no puede conseguir pareja, ¿ya? Entonces, la persona que está consultando porque no se puede conseguir pareja, el constelador, en este caso, pues el terapeuta que vaya a hacer la constelación, le hace algunas preguntas para precisar de qué se trata, y dependiendo de lo que ella observe, puede ser que le pida configurar de una vez a él y a una mujer. Entonces le va a pedir a alguien de aquí, de los de círculo, pues son más personas, por supuesto, pero, y le va a decir, ¿me puede representar a mí? Y lo pone aquí en el centro. Puede representar a una mujer para mí, y la pone aquí en el centro. Y entonces uno les pide a estas dos personas que están en el centro que se muevan de acuerdo a cómo se sientan, siempre dentro del círculo. El círculo es grande, grande. Que se muevan y se ubiquen donde se sienten bien. Entonces, ellas ensayan, empiezan a mover y se ubican donde se sientan bien. Algunos se dan la espalda, otros se sientan, y no tienen que hablar. No es una obra de teatro donde se tienen que decir cosas. Solo necesitan permitirse ponerse al servicio de la persona que está consultando para ubicarse en el lugar. ¿Y qué hace el terapeuta? Pues lee los gestos de los que están en la mitad, de los que están aquí adentro. Aquí no tenemos a nadie adentro. Si los tuviéramos, de los que están, lee si se acerca, si se retira, si está inquieto, si baja la mirada, y uno le hace preguntas. ¿Cómo estás? Entonces la gente, ¿qué va a contestar? Me siento incómodo, tengo mucho calor, me quiero ir de aquí. No tiene que saber nada ni actuar nada, solo estar atento a las sensaciones corporales y a ese malestar que tiene, y mencionarlo. Y con esas, el terapeuta, en este caso, pues yo que lo voy a dictar,
voy a leer estos mensajes, no solo desde lo que sé de las constelaciones, sino también de lo que sé de la descodificación. Con eso voy a hacer unas hipótesis y con esas hipótesis le voy a decir, ensaya a hacerte aquí al lado, sentarte aquí, ensaya a decir eso. ¿Y qué va a suceder? Que si eso que yo propongo alivia a los que están en el centro, pues eso es. Y si no los alivia, yo tengo que seguir haciendo hipótesis hasta que estos dos, en este ejemplo, que están en el centro, aquí en el centro que no hay nadie para los que acaban de conectarse, aquí se supone que hay una persona, acá hay otra, hasta que estos dos estén en paz, en tranquilidad. Como terapeuta yo puedo decir que entre otra persona, aquí yo puedo hacer hipótesis si pasa algo con la mamá, poner a la mamá del constelado, del que constela. Entonces van a haber muchos movimientos, porque si este chico no tiene una pareja, es porque hay un desorden familiar que hace, comparecido a lo que yo les expliqué antes, que hace que él no esté disponible para esa pareja porque ya él está ocupado en otro puesto. Eso es como si usted trabaja en una empresa, le ofrecen un puesto buenísimo por allá, pero usted no puede dejar el trabajo que está acá porque justo trabaja en la empresa familiar y cómo se va a ir de la empresa familiar. Entonces, de la misma manera sucede en las constelaciones y vamos a organizar. Entonces, ¿de qué se trata la constelación? Pues de poner esa familia en orden nuevamente. Entonces, ¿qué se constela? Aquí son algunos de los ejemplos comunes de constelar, pero se pueden constelar muchas cosas. Básicamente, lo que hace sufrir a la persona o lo que quiere solucionar. Entonces, la persona puede decir, yo quiero constelar la relación de pareja que tengo, o quiero constelar que quiero resolver esa relación de pareja, o quiero solucionar tener dinero, o quiero solucionar estar mejor en la relación con mi hija, ¿ya? Entonces, aquí hay algunos ejemplos, no logro conseguir pareja, no me siento bien con uno de mis padres, no acepto la muerte de un ser querido o de una relación, porque no solamente hacemos duelos de las personas que se mueren físicamente, sino de lo que se muere para nosotros, una relación con otros o con nosotros mismos. Hay personas que no pueden hacer el duelo de la mujer joven que fueron, quieren seguir siendo eternamente jóvenes, entonces vamos a mirar qué hay detrás de eso, o no le va bien en los negocios, con el dinero, aquí me quedó repetido, o porque tengo una emoción particular, me descontrolo, tengo reacciones violentas. Bueno, todo se puede constelar porque se necesita es poner eso en una representación concreta de algo. Entonces, ¿cuál es el beneficio del taller de constelaciones familiares? Que lo primero es que en esa configuración de poner las personas de acuerdo a cómo ellas se acomoden, vamos a revelar el desorden familiar. Y aquí funciona lo fenomenológico, porque aquí no podemos decir, ay, lo que pasa es que está haciendo viento. No, lo que pasa es que ayer hice mucho deporte y por eso me quiero sentar. No. Observamos que el representante se quiere sentar y es así, no lo justificamos con nada, ¿ya? Esta configuración, como les expliqué ahora que se hacía, también se puede hacer con papelitos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo pongo papelitos como amigo secreto, papá, aparte mamá, los cierro como así, los pongo en el piso y las personas se levantan y escogen el papelito sin ver qué representan. Eso los hace estar más leales todavía a lo que están representando porque están desprovistos de cualquier intención de querer ayudar o de actuar como un papá, una mamá, un hijo menor, un hermano, un abuelo, porque no saben a quién representan, pero resulta que eso funciona porque el Wi-Fi existe antes del Wi-Fi. Desde hace tiempos existe el Wi-Fi donde nosotros estamos conectados entre todos y si nos disponemos con una intención a representar lo que el otro nos ha intencionado o lo que en ese papel está intencionado, vamos a tener las sensaciones y emociones de estas personas que estamos representando. Entonces, ¿qué beneficios tiene? Se va a reconocer el desorden familiar. Por ejemplo, una vez una mujer está divorciada, ella tiene una buena relación con el papá de su hija, pero su hija no quiere a la novia de su papá y no puede con la novia de su papá. Entonces configuramos a la mujer, a la primera esposa, al hombre, a la novia y a la hija. Y en esa representación, lo que salió es que
la que tenía la dificultad era todavía la ex mujer con el hombre, y eso que ella no podía verbalizarle, lo expresaba la niña a través de la nueva pareja del papá. Eso se revela en una constelación sin justificar. Entonces, primero se revela el desorden familiar. Y con las hipótesis que hace el terapeuta y que los hace ubicarse en nuevas posiciones, entonces se construye una nueva imagen de organización familiar, pero esta organización no se da con un solo movimiento. Se hace un movimiento, el otro cambia, el otro mejora, se hace otro. Entonces, cada movimiento que se hace se vuelven los pasos solución, ¿ya? Y a veces estamos con el problema adentro, no lo podemos ver desde adentro, pero si lo vemos allá afuera representado, ¿por qué? Porque no enfaticé que también se pide que salga un representante para la persona que tiene el problema. O sea, que el que tiene el problema puede creer una cosa, pero su representante le va a mostrar lo que verdaderamente está sucediendo, sus verdaderas emociones y sentimientos sin juicios. Entonces se va a construir esa nueva organización familiar paso a paso, lo que le va a permitir reaprender, liberar el dolor y develar todo ese cambio pues hacia el futuro. Va a poder aceptar la realidad como es, porque a veces hay mitos en las familias. Es que la abuela se fue y lo dejó por otro hombre, entonces es el mito de que esa mujer es mala. Ahí cuando uno configura al abuelo que dejó al abuelo, la abuela que dejó al abuelo, se va a ver realmente cuál es el sufrimiento de la abuela, del abuelo, se le da el lugar y se acepta. Ahí se libera ese dolor y se trabajan esos bloqueos que habían para dar paso a la reconciliación. Entonces aquí es donde se va a dar lugar a los hijos que llamaban naturales, a las mujeres con las que los papás tuvieron hijos, que no son la esposa, a las personas que trajeron vergüenza para la familia. ¿Ahí me están escuchando? Perfectamente. Listo. Y es aceptar esa realidad y verlo desde esta nueva manera, porque uno de los trabajos que se hacen en constelaciones es sacar a las personas de ser víctimas. Las únicas víctimas en un sistema familiar son los niños, los pequeñitos o las personas que ya son ancianitas, porque no pueden hacerlo por ellos mismos. Pero de resto, no hay hombre o mujer que sea víctima. Incluso si una persona es asesinada, el que es asesinado al ser adulto también tiene una responsabilidad y se lleva a asumir esa responsabilidad para salir del victimismo y volver a estar en ese equilibrio entre el dar y el recibir, ¿ya? Por ejemplo, cuando una persona asesina a otra de manera intencional o accidental, en el equilibrio entre el dar y el recibir es que el asesino, con intención, sin intención, acepte estar al lado del fallecido en algún momento, porque la única manera de pagar la vida de otro es pagar con la propia vida, ¿ya? Y mientras esté vivo, por ejemplo, Hellinger lo que encontró en esa comunidad zulú es que si un hombre mataba a otro que era cabeza de familia, ahora este hombre que había matado se volvía la cabeza de familia en el sentido de todo su producido lo daba a esa familia a la que privó de esa subsistencia, matando al hombre. Entonces, ese era el tipo de cosas que él observó en esa comunidad. Y ese gran beneficio es recuperar la propia fuerza al ocupar el lugar que corresponde en el sistema familiar. Entonces, porque no ocupar el lugar nos debilita. Entonces, para aquellos que hagan de papá de los papás, de papá de sus hermanos, de parejas de sus papás, de más hijos de sus propios hijos, pues esta es una gran oportunidad para poder reubicarse y tomar cada uno la fuerza. ¿Cómo se participa en el taller? Entonces se participa de 3 maneras. Puede ser la persona, el consultante, que es al que se le va a hacer la constelación. Él va a configurar su propio sistema familiar al dar el motivo de consulta. Entonces ya vimos cuáles eran los posibles motivos de consulta. Esa es una manera de participar. La otra manera
que es súper eficiente, es ser representante. ¿Qué significa ser representante? Acá Servir viene. de representante al sistema familiar de otro participante. Porque en esto de la fenomenología, de observar el fenómeno tal y como es que sea, nos hemos dado cuenta que justo uno va a estar representando justo a la persona que uno mismo excluye en el propio sistema, representa eso que uno juzga de los otros. Entonces el poder estar en esa propia, vivenciar, ese ponerse en el zapato del otro, le hace hacer un cambio interior, le hace reorganizar la manera en que ve la realidad. Y una tercera manera de participar es siendo observador, está dentro del círculo, no entra a la constelación como tal, se queda sentado en las sillas de alrededor, atento a sus propias emociones y observando lo que sucede sin hacer ningún juicio, sin ningún comentario. Yo tuve una compañera que ella antes de ser estudiante, ella era la que filmaba las constelaciones para luego estudiar nosotros cuando nos estábamos en formación. Entonces ella era la camarógrafa, no era estudiante. Y ella nos contaba, porque después se hizo nuestra compañera, que ella mientras era observadora, ella decía, ¿qué tal ese show? ¡Ay, eso sí es un circo! No, sí que inventan cosas. Y ella juzgó y juzgó. Y cuando ya ella empezó a ser representante, tuvo otra percepción de las constelaciones. Así que los invito a estar en el primero y en el segundo participación, porque como observador al menos participen 1 o 2 veces de los casos para que puedan llevarse esta vivencia de las constelaciones. Este dato pues ya se los va a dar María Cristina, y ahora sí voy a dar paso a las preguntas. Voy a dejar de compartir y escucho sus preguntas. Lina Marcela, veo que tienes la manito levantada. Hola Adriana, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Adriana, te quería preguntar algo. Cuando explicaste de que el papá se muere y uno de los hijos relacionarse como el hijo mayor, queda como, digamos, a cargo de los otros y como en esa jerarquía de esposo de la mamá, eso también se puede dar cuando el hijo es el menor, cuando es el menor de todos los hijos. Sí, puse ese ejemplo, pero puede ser cualquiera de los hijos que se suba. Y por eso ese hijo entonces no consigue pareja porque es Está como ocupado. energéticamente la mamá es la esposa o cómo se llama. Exacto, sí, lo tiene ahí. Y ahí, si la mamá no toma conciencia de eso, el hijo se va a quedar ahí porque está para ser la pareja de la mamá y el padre de los hijos de ella. Entonces es toda una organización. Es lo mismo que cuando se está en un empleo. Es exactamente igual. Uno no Oh, puede tener 2 empleos, o los puede tener porque hay hijos que también pueden tener. Hay hombres que sí tienen la pareja, pero nunca se van a casar con ella. Son novios toda la vida porque está ocupado, ya tiene una familia. ok. Listo, Adriana, muchísimas gracias por la explicación, por tu tiempo y nos vemos Dios mediante el otro mes. Bueno, claro Ok, que sí. gracias, bye. Marien. Adri, mi pregunta es, ¿cuántas constelaciones voy a requerir para sanar algo que yo quiera, para solucionar algo? ¿Es posible que no la primera o es algo que deba de hacerlo continuamente? ¿Cómo funciona esa parte? Bien por tu pregunta. Bueno, como en la constelación tenemos una imagen inicial que es la primera configuración donde se van a ubicar los representantes, que no sabemos cómo va a ser porque lo da la fenomenología, pero en todo caso esa primera imagen es la representación infantil del niño como ve a su familia, y que si justo tiene un motivo de consulta es porque no está en su fuerza. Entonces vamos a hacer esos pasos solución, y él ahora necesita tomarse un tiempo para integrar esos pasos solución en su interior, porque ahí le queda la imagen de los movimientos del alma. Cada movimiento que hicieron los participantes se llaman los movimientos del alma, y esa imagen necesita ser integrada por él. ¿Y cuánto se va a tardar él para integrar eso? Entonces, los movimientos del alma se demoran más. Esos movimientos, y
no se trata de estar haciendo una constelación, otra constelación, no, porque es una organización interior, y es una organización interior que implica incluso la manera en que él está y la manera que él va a ver a los otros. Entonces, ahí está la imagen con los pasos solución. Entonces, ahora, digamos que, ¿cuántas constelaciones? Pues yo diría que las mismas, no porque tenga que hacer más constelaciones, sino que las constelaciones ya se hicieron en esos pasos, el paso 1, el paso 2, el paso 3, y esos son los pasos que va a necesitar dar en su vida, ¿ya? Entonces, ¿cuántas constelaciones? Cuando yo me formé, solamente hice creo que yo me he hecho 3 constelaciones en mi vida, no creo que me haya hecho más. Me gusta más ser representante, amo ser representante. A través de ser representante, siento que he hecho muchísimos cambios, entonces yo les recomiendo muchísimo, más que hacerse constelaciones, vayan de representantes en vez de estar haciendo tantos movimientos en el sistema. Vuélvanse representantes, sería como más mi recomendación. Una constelación, pues no sé, si tuviera que dar una respuesta, máximo 2 por año, diría yo, preferiría una constelación y varias veces ser representante. ¿Ok? Una cosita, para los que no saben esto de la descodificación biológica, entonces la descodificación, que es una herramienta que aplico aquí en las constelaciones, se trata más de un tipo de escucha que yo hago, de las palabras que usan los consultantes, de la manera que se mueven los representantes, y hago unas lecturas más desde la biología. Y entonces, ¿qué significa leer desde la biología? Leer desde la biología es leer si me está hablando un colon, un riñón, un estómago, un pulmón. ¿Y cómo es hablar un pulmón, un estómago, un riñón, un pulmón? Pues el riñón me habla de eliminar, de porquerías, el riñón me habla de los referentes, de los modelos de vida, el estómago me habla de aceptar algo, de digerir algo. Entonces, de acuerdo a los síntomas que tengan los representantes, los consultantes, voy a hacer unas lecturas para saber de qué tipo de conflicto estamos hablando, y hace que sea un poco más rápido, más acelerado, porque voy a hacer hipótesis de esos señales que ellos me están mostrando con las herramientas pues que yo tengo. Entonces, si hay algo donde tiene algo en el oído y el sonido en el oído es algo respecto a lo que fue escuchado. Si es algo a nivel de la pierna, es algo que tiene que ver con un desplazamiento. Y así sucesivamente voy a usar estos conocimientos para hacer hipótesis más tempranas de lo que yo vea en las representaciones o en los mismos consultantes. Edinson es pastor, no entiendo el otro nombre, y alguien que se llama Ive. Sí. Entonces, Edinson. Sí, gracias. Una pregunta, ¿cómo las constelaciones explican el autismo? Yo tengo un niño con autismo. Bueno, yo digamos que ahí yo tengo una impresión desde la descodificación biológica, entonces yo usaría lo que ya conozco de la descodificación biológica para ir a buscar en el autismo un miedo, un pánico, un terror y un rencor. Eso sería lo que yo ya directamente usando la descodificación biológica usaría para configurar el tema del autismo del niño. Buscaría ese miedo o ese rencor en los padres del niño. Gracias. Ok. Are Pastor, que es que no alcanzo a leer aquí la letrica. Buenas tardes, muchas gracias. Mi pregunta es, cuando yo hago biodescodificación, mi cuerpo reacciona, que se llama vagotonía. ¿Eso existe también en constelaciones? Después de que yo hago mi constelación, ¿existe la vagotonía en mi cuerpo? Sí, tan bella tu pregunta, me encanta porque me hace ver que haces bien la reflexión. Sí, tenemos simpaticotonía y vagotonía en la descodificación, en las constelaciones, en las mismas situaciones del día a día. Entonces, claro, yo voy a tener que leer cuál es la imagen final cuando todos los representantes estén en vagotonía, si fuera a usar ese término. Cuando ya todos estén en vagotonía, ahí voy a saber que esa es la imagen final. Y Muchas solamente gracias. que la imagen final es interesante
porque a veces la imagen final no es lo que quisiéramos. Y eso también hay que respetarlo. Entonces, por ejemplo, una imagen final, como estos son los pasos solución, y uniéndolo a la pregunta de Marien, entonces, puede ser que una constelación sea un gran paso, y luego haya que hacer otra constelación. ¿En qué casos? Por ejemplo, cuando la madre todavía no puede mirar a su hijo, y la vagotonía se da cuando el hijo, la madre puede mirarlo pero no se puede acercar, y esa es la solución. Y si es así, esa es la vagotonía de los representantes no pueden tratar de por ayudar, representar de que la mamá sí quiere estar con el hijo cuando la mamá siente que no puede, que tiene que estar distante, y ahí esa imagen final no es algo rosado, no es un final rosado siempre, pero es aceptar cuál es el lugar que corresponde. Gracias por tu pregunta. iPhone y Ken. iPhone, me llamo Nay, no sé por qué me sale como iPhone. Hola Nay, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Adriana? Bien, ¿y tú? Bien. Mira, no quería compartir contigo, yo estoy deseando vivir una constelación como tal, pero yo viví, fue como un suspiro de constelación, pero fue de las emociones. O sea, eso también quería que me lo explicaras, porque eso siempre me ha explotado la cabeza, porque yo fui a un taller con Cristian, yo creo que tú estabas, ¿no? El de Atlanta, ¿cierto? No, no estuve. Es que estaba mi prima, yo creo, y la confunden conmigo. Sí, se parecen muchísimo. Y ahí constelamos las emociones y constelamos el corazón, el sexo y la mente. Y igual, las tres, igual como una constelación, tú escogías las tres emociones, la representación. Mi pregunta es, ¿podemos constelar todo? O sea, emociones, todo lo que queramos lo podemos constelar. Realmente esto que hace Cristian, yo estuve en el mismo taller, pero en el de Bogotá, entonces sé cómo fue el ejercicio. Pues entendido que constelar es configurar, se puede configurar todo, se puede representar. Solamente que ahí fueron ejercicios donde no se tomaron pues todo el tiempo, sino que hacen unos ejercicios cortos por el tiempo que les dan, y claro, a veces no se termina la vagotonía. Entonces, si no se llega a la vagotonía, pues todavía queda algo sin ser expresado, ¿ya? Sí, a mí me impresionó muchísimo. Yo fui diagnosticada con cáncer el año pasado y tengo un tumor acá. Cuando la mente, esta emoción, pues, se sentó en el piso y se agarraba el cuello justo donde estaba el tumor. Yo decía, ¿qué es esta brujería? Y se agarraba así porque yo sentía como mucho dolor en el oído, y se agarraba el cuello y el oído como que si se le estaba explotando, y justo al lado donde está, no, eso fue una cosa de loco. Eso que tú llamas brujería es lo que se llama Wi-Fi, porque si uno trae, por ejemplo, a un ancestro, a un bisabuelo lo trae hoy, y que estamos haciendo eso, le dirá esto que era la Ouija entonces, ¿cierto? Porque dice, ¿cómo así que nos vemos de tantos países y que todos podemos hablar? Es el Wi-Fi siempre ha estado. Ese es porque nosotros tenemos más sentidos que los 5 sentidos. Es lo mismo que sucede con las madres que sienten una punzada y dicen, voy a llamar a mi hijo. Ese es el Wi-Fi. En una constelación, digamos que creamos un espacio a salvo para poder también estar con ese mismo Wi-Fi que tienen las madres. Y por eso es importante en una constelación participar como representante, para que no se queden estas sensaciones, porque la verdad que si no se vive, eso es muy extraño, pero es igual extraño que para un ancestro así de 1600, 1500, yo no sé hace cuánto existe la radio, que escuchen que de esa caja sale una voz. Entonces, de la misma manera funcionan las constelaciones. Kenny. Gracias. No te escucho. Me tenía apagado. Entonces ahí compartió que
lo hicimos, pero yo no me conecté ese día. Yo no podía entender eso de lo que estábamos haciendo, así que participé, pero no, sinceramente no me conecté. Ajá. Tomando la información que diste, en donde se organiza la familia, ¿cómo se sabe si se ordena? Porque la gente queda en vagotonía, porque la ubicación en la nueva ubicación en la que queden, la nueva ubicación los va a dejar relajados. Entonces, vamos a saber si este hijo, por ejemplo, cuando hay una madre pierde a su hijo, a veces la constelación queda que la mamá se queda mirando al hijo que murió y no puede ver a los hijos vivos, pero en la nueva organización, al menos los hijos quedan mirando hacia la vida, aunque su mamá quede mirando a su hijo en la muerte. ¿Ok? Claro, lo que pasa es que de pronto no es más fácil o pudiera ser más fácil representar una persona que representar un arquetipo de la mente, un arquetipo del corazón. Entonces, porque aquí lo que se hace es solamente estar con las sensaciones corporales. Hay un ejercicio muy chévere en constelaciones que es sencillo y es hacer la foto familiar. Entonces uno dice, me puede servir de papá, de mamá, de no sé qué, y este era un ejercicio así como para ensayar, tipo juego. Entonces yo saqué a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, y la idea es que las personas que sean representantes pues no te conozcan para que realmente el Wi-Fi funcione súper bien y esa persona no quiera querer ayudarte. Y resulta que en esa configuración familiar los pongo y el que hace de papá dice, pero yo no puedo ver a nadie de mi familia, yo solo puedo ver adelante a alguien que está sentado. Y él insistía, el representante de mi papá decía todo el tiempo, no puedo ver a mi esposa, no puedo ver a mis hijos, no puedo ver sino a una mujer que está sentada delante de mí. Entonces yo hice la hipótesis, mi abuela, pongámosle a la mujer, ¿y qué pasó? Que era la mamá de él, solo él podía mirar a esa mamá, no podía estar mirando a nadie más sino que a esa mamá. Y era solo una foto familiar, no era como una constelación, sino la foto, la foto. Entonces son ejercicios sencillos donde el sentir de los otros representantes nos va a dar cómo está la familia y ahí es donde vamos a respetar el fenómeno. Así es y así es para el alma, aunque tú en tu mirada mental, racional, creas otra cosa. ¿Ok? Gracias. Bueno, entonces le cedo la palabra a Marien, que Adri, nos va a contar primero, cómo, cuándo y dónde. Adri, antes tenemos una pregunta de Cristina Cardona en el chat. Ella dice, algo de la piel, el eczema, ¿se puede trabajar en una constelación? El eczema se puede trabajar en una constelación. A mí me parece más sencillo trabajarlo desde la descodificación biológica directamente, ¿ya? Cuando se trabajan enfermedades en una constelación familiar, no para encontrar el origen de la enfermedad tanto, sino para encontrar por qué la persona, si ha hecho tantas sesiones, no se cura, para encontrar más beneficios secundarios, cuál es el beneficio del sistema si la persona se cura. Para eso sirve más una constelación en el caso de enfermedades, cuando esas enfermedades ya han sido tratadas en otras terapias y no se alivian. Entonces, pero no tanto porque queramos, yo tengo un libro que se llama Constelaciones Familiares y Enfermedad, me lo leí hace muchos años y no comparto mucho lo que dice este libro. Tienen como una mirada muy psicológica de la enfermedad y la descodificación biológica es muy precisa para eso. Pero sí me parece útil cuando habiendo hecho tantas terapias no funcione, ahí sí constelaría la enfermedad. Todo lo que sea la piel es el contacto. Con la piel nos acariciamos, estamos en contacto con el otro, entonces es un tema de un conflicto de separación y esa pues sería la lectura que haría. Ahora sí, Mariel. Bueno, hay 3 personas más, Adri, tienes unos minutos para contestarles a ellos y ya ahí ya terminamos la conferencia. Ok, Iliana. Gracias, Adri. Hola a Hola, todas. Iliana. Oye, yo tengo una pregunta. Cuando tú dices que la historia no siempre termina de color de rosa, quiere decir, por ejemplo, que si una madre no puede estar con sus hijos, como tú decías ahorita, no puede estar con ellos, y entonces ahí como solo es que ellos volteen a la vida, o sea, entiendo yo que todo es conforme vaya surgiendo.
pero es Ajá. como a la vez, o sea, se manejan los duelos de, ok, no tengo el amor de mi madre, Sí, cosas así para... se termina de hacer el duelo, porque la sanación viene de aceptar la realidad, viene de aceptar la realidad. Por supuesto que esto es cuando estamos hablando de personas adultas que se quedaron niños, porque cuando es el niño, pues no hacemos, nunca llevamos a un niño a una constelación ni nada de Claro, eso. Sí, pero digamos, hay muchos niños adultos que todavía están con la mirada sobre su mamá, su papá que murieron y no se han dado cuenta, son personas que se quedaron pequeñas, ¿ya? Por ejemplo, que fue mi caso, a mí me hacían esas constelaciones y yo era todo el tiempo mirada al piso, la muerte, no, eso era cansoncísima esa constelación porque no podía salir de allí, ¿ya? Entonces sí es aceptar la realidad como es. Por ejemplo, una de las configuraciones más difíciles es cuando la persona es hija de una violación. Hay que configurarle al padre violador y a la mamá y aceptar que la vida le vino de allá. Porque mientras la persona no pueda aceptar que la vida le vino del violador, ya, y obviamente que se hace un trabajo de desidentificación porque ese violador lo que hace también es producto de un dolor, Y como les digo, este trabajo es de organización, de organizar, de configurar, es un trabajo de vejiga, para los que saben de descodificación biológica, de organizar cuál es este territorio familiar, y no es de amar, no es que uno tenga que amar al otro, pero darle el lugar. ¿Y qué es lo que se agradece a un violador? Si ese es mi papá, pues que me dio la vida, porque si no fuese ese violador, pues yo no sería el que soy. Entonces necesitamos aceptar la realidad como es. Y a veces en la configuración, la persona queda solamente sabiendo que ese es el papá y no puede agradecer la vida. Entonces, en ese caso, necesitaría hacer una nueva constelación 6 meses después, 1 año después, para ver si ahora sí puede tomar la vida de ese violador. ¿Ya? claro. Porque tomar la vida de ese violador significa acepto que yo soy lo que soy, por eso probablemente sea una persona con su moral, que se ha trabajado, trae unas consecuencias. Tener cosas dramáticas en la vida, si la persona se trabaja, trae cosas maravillosas en el futuro, porque es no lo que me sucede, sino lo que hago con lo que me sucede. Total. Celia, Hola Adriana, ¿cómo estás? hola, ¿cómo estás? Me asombré cuando abrí la pantalla y eras tú. Dije, guau, es Adriana. No te asocié. Adriana, cuando hablamos de constelar, tú dices posicionar, colocar a cada quien su lugar, colocar o volver a cada persona a su lugar, ¿no? No lo relaciono con transgeneracional o no tiene nada que ver. Claro, tiene todo que ver con el transgeneracional porque vamos a ir sacando los representantes. Si hay que sacar al abuelo, al bisabuelo, a ese hijo no reconocido, a esa mujer que murió pronto en el parto, en este tipo en las constelaciones, también no les hablé de eso, hace parte de nuestro sistema familiar, no solamente la gente de los mismos lazos de sangre, sino alguien que haya impactado nuestra vida, que le salvó la vida a alguien de nuestra familia, que le dejó una herencia, si sea familia, ese vecino solo, que no tenía hijos y le dejó la herencia al vecino y con eso cambió todo el destino de la familia en adelante. Alguien que cambie, claro, es el transgeneracional, solamente que ahí configurado, reconociendo de dónde viene el sufrimiento, validando todo lo que hay y sacando a la gente del lugar de víctima y poniéndose pues en el lugar que corresponde. Pero claro, es mucho de todo eso que sucede de nosotros hacia atrás, porque es toda esta parte sistémica, no solo de la familia conformada, sino de nuestros ancestros. Es importante saber información de los bisabuelos. Yo desconozco. Llego creo que hasta mis abuelos de padre y madre, pero desconozco información hacia arriba. El protagonista generalmente de una constelación es aquel del que no se sabe nada. El tema no está de lo que sabemos, sino de lo que no sabemos. Ok, gracias Adriana. Entonces, hay gente que quiere estudiar el árbol y saber las cosas, y resulta que en lo que no se sabe es donde está mejor dicho, todo está en la base del iceberg. Seguimos con la base del iceberg, no lo que está en la punta, lo que está abajo. Magic Chris.
Hola, buenas noches desde España. Traté de cambiar mi nombre de María Iris porque yo soy ilusionista, pero fue imposible. Quise poner Cristina, pero bueno, no sé. Ok. Cuestiones del Zoom no me dejó. Para mí, yo tengo varias preguntas. Primera vez que oigo de las constelaciones, ¿no? Por ahí esa primera duda cuando no lo hiciste al inicio. Y ahora, escuchando toda tu presentación, yo tengo dos dudas, fíjate. He sufrido constantemente de mucha depresión y aparte de la depresión, de problemas de tensión muy alta, ¿no? O sea, y los médicos no detectan, no logran detectar el motivo de esas tensiones que se suman de 210 hasta 270 me han llegado. Y la depresión continua, o sea, muchas ganas de llorar, llorar, llorar. Y por último, tengo un desconocimiento de mi madre. O sea, yo no sé si mi mamá nunca he podido terminar ciertamente saber si mi madre fue la biológica o fue una madre que me adoptó. Y sus tratos para mí eran sumamente severos y eso también produjo en mí mucha tristeza y mucho dolor emocional que a la fecha no he logrado sanar. Entonces mi pregunta es, ¿podré llegar a sanarlo a través de las constelaciones o hay otro programa similar para ello? Bueno, para la hipertensión está más la descodificación biológica de la enfermedad, igual que también pues la depresión un poco, aunque la depresión puede tener que ver con esto que hablas de lo de tu madre, y para ese tipo de casos de adopciones, de dudas, si ese es mi papá, si esa es mi mamá, si tengo más hermanos, hay pérdidas, para el tema de secretos las constelaciones son las más indicadas. Ese digamos que sería una prescripción médica. Se prescribe constelación familiar cuando uno tiene duda del papá, de la mamá, de si ese es mi papá verdaderamente, si tuve más hermanos. Funciona muy bien las constelaciones familiares. Y pues las constelaciones se originaron en Alemania y los traductores de él estaban en España y hay un movimiento de constelaciones muy importante. Esa sería la respuesta. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los participantes en nuestra conferencia del día de hoy. Realmente, pues, hicimos esto como para explicar estos temas. También hay una serie que está muy de moda con el tema que se encuentra en Netflix, creo que es Mi Otro Yo. Esa es una serie de 8 capítulos que también les puede como apoyar en el comprendimiento, con la comprensión de lo que se trata la terapia por medio de las constelaciones familiares. Y realmente hoy estamos invitándolos a que participen en nuestro taller que va a ser en mayo 6, pero primero Adriana va a estar dictando ese taller en abril 29, va a estar en Miami. La información de contacto para quienes estén interesados en hacerlo en Miami es Liliana Cifuentes. Allí vamos a